Torade, puesto que ya les decimos que aunque aquí en este grupo de 10 no hay ningún hombre que pueda ganar el Tour de Francia, esos son muchos minutos, y el maillot amarillo también tiene su precio, y para Pascal Lino llegar con una diferencia tan importante le podría suponer mantenerlo como mínimo hasta la contrarreloj individual y probablemente incluso superar esa contrarreloj individual si mañana su equipo consigue un buen tiempo en la contrarreloj por equipos. Tampoco podría conformarse con esperar a ver qué sucede, aunque la diferencia con el pelotón fuera mínima, puesto que hay hombres mucho más rápidos que él en la llegada y el triunfo de etapa se le iba a poner prácticamente difícil. Ahí está el Jérôme Simon, el dorsal número 59. Hay 3 hombres del Buchler, 3 hombres rápidos: Noel Seyer, De Vries, Coquelcoren. Cerrando el grupo, continúa, ¿no? Ahora quien se ha situado ha sido Morel, el corredor del Lotto. Ahí de nuevo tienen a Pascal Lino. La diferencia va decreciendo, pero no sabemos hasta qué punto y si para cuando el pelotón quiera definitivamente despertar va a ser demasiado tarde. Ahí tenemos la referencia: 20 kilómetros para la llegada, 10 minutos de ventaja, según 10 minutos 50 segundos para ser concretos, según el cronometraje que nos acaba de ofrecer Radio Tour, y 20 kilómetros para la meta situada en el lago de Burdeos. En estos 10 hombres que vamos a volver a recordar son Noel Seger, De Vries y Coquelcoren del Buchler, Mores del Lotto, Armelin del TVM, Girotto del Carrera, Van Lanker del Panasonic, Lino del RMO, Jérôme Simon del Z y Alan Piper del Tulip. Así pues, entrando ya en la parte definitiva, en la parte decisiva de esta tercera etapa del Tour de Francia, con esos 10 corredores que mantienen esos 10 minutos y 20 segundos de ventaja con respecto al pelotón. Yo creo que ya es prácticamente imposible que el grupo pueda alcanzar a esos 10 corredores. Hemos establecido un nuevo punto de cronometraje en esa pancarta del paso por los 20 kilómetros para línea de meta. El terreno de todas maneras es favorable para la persecución, como pueden ver, muy buena carretera, y los hombres del equipo PDM que también están echando una mano a los corredores del equipo Banesto. Ahí está Julián Gorospe, Giovanni Fidanza, el hombre del Gatorade, un hombre que en sus primeros años de profesionalismo destacó como sprinter, pero que después perdió bastante fuerza. Veíamos a Marino Alonso, el corredor que les decíamos se parece mucho en su estilo a Pascal Lino. Y ahí veíamos también al irlandés Martin Early, precisamente ganador en el 89 de la etapa que finalizó en Po, donde estuvimos ayer. Y hemos visto también a José Ramón Uriarte, que está en todo momento en las primeras posiciones. José Ramón Uriarte se ganó su plaza para el Tour de Francia en el Giro de Italia, fue un corredor importante. Y además es un hombre que junto con Garmendia mañana va a tener que trabajar muy duro para mantener el ritmo necesario para realizar una buena contrarreloj por equipos. Garmendia, Philippot, el propio Julián Gorospe, Jean-François Bernard van a ser probablemente los corredores más importantes junto con Miguel Indurain, pero hombres como Garmendia tendrán que echar una buena mano. También Armand de las Cuevas, como no recuerden qué grandes contrarrelojes ha hecho en el Giro de Italia el corredor francés del equipo Banesto. Y como les decíamos, yo creo que ya ha quedado suficientemente explicado que José Miguel Echavarría ha pensado mucho en esa contrarreloj por equipos antes de decidir el equipo que iba a traer aquí a Francia. Garmendia, en efecto, realizó un gran prólogo situándose en sexta posición, pero con humildad reconocía que Julián Gorospe le había ayudado mucho con sus indicaciones y con sus consejos a la hora de realizar esos 8 kilómetros que iniciaban este Tour de Francia de 1992. Ayer ya se traspasó la frontera, rindió viaje en Po y hoy estamos en Burdeos. La etapa Po-Burdeos es también muy clásica, en muchos itinerarios se ha incluido, al margen de que a Burdeos se haya llegado desde otros lugares de la geografía francesa. En este Tour de Francia, que ha sido llamado
la Vuelta a Europa, porque recorre 7 países. Ahí tienen al australiano Alan Piper, este es Van Lanker, el corredor del Panasonic. Es el grupo de cabeza, el grupo de 10 hombres, que intenta hacer buena su ventaja hasta la meta de Burdeos. Algunos pensando en el triunfo de etapa, obviamente los corredores más rápidos, y otros en las posibilidades que tienen ante la clasificación general. Pascal Lino es todavía el líder virtual. Si continuara así la carrera, como está a 5 minutos 6 segundos, podría vestirse de amarillo, pero el pelotón está reaccionando con fuerza. Castorama y Banesto trabajando de firme, y habrá que ver con qué diferencias se presentan en meta, dando por entendido que igual no queda tiempo ni espacio para que pueda haber reagrupamiento. Han visto ustedes hace unos instantes la pancarta de 20 kilómetros para la llegada. Es todavía una distancia estimable. El terreno es muy propio, muy llano para alcanzar velocidad cuando se conjugan los relevos, cuando hay entendimiento entre quienes quieren efectuar la caza. La velocidad se incrementa notablemente y eso puede ir en detrimento de estos corredores que marchan escapados desde el kilómetro 115 de la etapa. Ahí tiene a Pascal Lino, noveno en la general, 27º en la clasificación del maillot verde, la regularidad, y 22º en la clasificación de la montaña. En el kilómetro 104, Noel Seyer del Buckler fue quien llevó a cabo el primer demarraje. 4 kilómetros después se le unían estos 9 hombres, y desde entonces se llevaba a cabo ya esta escapada, que aún se prolonga con una ventaja que va decreciendo. Sammy Morel, que parece que ya no colabora tanto con los hombres que más están tirando en esa escapada, está manteniendo ahora en todo momento la rueda de Pascal Lino. Sabe que es un corredor que se está desgastando poco y puede tener opciones también de cara a conseguir la victoria. De nuevo, demarrajes ahora en cabeza por parte de Massimo Girotto, que intenta reducir la composición de este grupo de 10. Un hombre del Buckler siempre muy atento. Evidentemente, si se produce un corte y no entra ningún hombre del Buckler, que tiene 3 corredores en esa escapada, sería realmente increíble. Massimo Girotto ha probado acelerar el ritmo de este grupo, pero todos, Alan Piper ha sido uno de los primeros también en reaccionar, el australiano que ha decidido ya poner punto final a su carrera profesional después de esta temporada, y que ha dicho que le gustaría escribir un libro sobre ciclismo y posteriormente dedicarse a ser director deportivo, intentar conseguir una marca que sponsorizar a su equipo y lanzarse a la aventura de cambiar de lugar de la bicicleta al coche en el ciclismo profesional. De nuevo Alan Piper, el hombre ahora que intenta sorprender desde atrás. La reacción rápida también por parte de Coquelcoren. Coquelcoren y Segers parece que están intentando proteger las posibilidades de victoria de Gerrit de Vries, el más rápido de los 3 probablemente en esa escapada. De Vries es un corredor que cumple este año su 3ª temporada en el profesionalismo. Cuando pasan ahora por la pancarta de 15 kilómetros para línea de meta, decíamos que De Vries es un corredor que no tiene resultados importantes, que tenía un buen palmarés como amateur, pero al que le ha costado bastante adaptarse al profesionalismo. Además, en el primer año tuvo bastantes problemas musculares, corrió muy poco y hasta el año pasado no consiguió tener una temporada más o menos continuada. Corrió aquí en el Tour de Francia, pero como hombre rápido que es, no consiguió ninguna clasificación importante. Eric Van Lanker, el hombre del Panasonic que estaba a su rueda, también es un hombre que va a tener opciones. Van Lanker no tiene resultados de momento esta temporada destacados, pero el año pasado, por ejemplo, consiguió 2 victorias en pruebas de la Copa del Mundo. Concretamente, se impuso en la Wincanton Classic y en el Gran Premio de las Américas, que se disputó en Canadá. Al margen de esto, ha ganado la Lieja-Bastogne-Lieja en 2 ocasiones, y también en una ocasión venció, concretamente en 1989, en la Amstel Gold Race. Van Lanker es un hombre de un gran palmarés, pero esos son
los resultados más destacados. Quizá uno de los hombres más destacados en lo que va de temporada, de quienes conforman el grupo de cabeza, sea Salmi Borel, el corredor del Lotto, que además de tener esa brillante actuación en la Semana Catalana a la que se refería Carlos de Andrés, obtuvo una tercera plaza en el Gran Premio de Valonia, corrido con posterioridad, y fue quinto en la general de la Vuelta a los Valles Mineros, disputada muy poco antes de comenzar esta edición del Tour de Francia. De nuevo un acelerón por parte de Massimo Girotto, al que ha respondido con rapidez Noel Segers. Así pues Segers y Coquelcoren, que están intentando cortar todos esos intentos de salto que se están produciendo en la cabeza de carrera, en el grupo de 10, mientras por detrás, como pueden ver, Gatorade y PDM, que poco a poco va incorporando más hombres, están ayudando a Banesto, que está haciendo el equipo que está luchando más por intentar recortar esa diferencia de 10 minutos 20 segundos que teníamos como última, que nos había ofrecido la organización. En estos momentos hace 9 minutos y 40 segundos que ha pasado el grupo principal por la pancarta de 20 kilómetros, que probablemente sea esa. Así pues, la diferencia en estos momentos se va a establecer en los 9 minutos 54 segundos. 9 minutos 54 segundos, la ventaja que lleva el grupo de 10 con respecto al pelotón principal. Ahí tienen la diferencia, 9:40 entre los 10 hombres que componen la cabeza y el pelotón. Un pelotón que está acelerando como resulta natural su velocidad, pero quedan para los corredores en fuga aproximadamente unos 13 kilómetros antes de presentarse en esta meta establecida en el lago de Burdeos. A partir de ahora las estrategias van a jugar un papel preponderante. Cuantitativamente la ventaja mayor la tiene el Buchler. El equipo holandés ha colocado 3 hombres en esta escapada. No nos olvidemos también de la astucia que ha mostrado en anteriores ocasiones el italiano Massimo Girotto. Es un hombre que suele sorprender a sus compañeros de fuga a 2 kilómetros de la llegada y aprovechar toda la el paso del Tour de Francia. Y aquí en la capital girondina, mucho más. Ahí tienen al pelotón, al nutrido pelotón, marchando compacto. Hemos visto a Luc Leblanc, también a Miguel Indurain en las primeras posiciones, y a la espera de más novedades, porque todavía no se ha producido ese esperado tirón en el grupo de cabeza, mientras que los corredores del Banesto se han puesto prácticamente a tirar a bloque de este amplio pelotón que marchaba, según la última referencia, a 9 minutos 40 segundos de los 10 corredores fugados. Los hombres de Banesto entrando ya nuevamente en las primeras posiciones. PDM ha visto ya que no hay nada a hacer de cara a intentar conseguir la victoria de sprint con Jean-Paul Van Poppel. Y ahí pueden ver ya como a medida que se acerca a la línea de meta, Pascal Lino, que ha ido muy descansado durante toda la escapada, está empezando a colocarse para intentar conseguir la victoria de etapa. Ayer el liderato para Richard Virenque, y parece que ya con toda seguridad el corredor francés del equipo RMO va a ser el nuevo líder del Tour de Francia. Cada día está cambiando el maillot amarillo de espaldas de un corredor a otro. 10 kilómetros ya, superados ya tan solo por esos 10 corredores. Ahí vamos a establecer un nuevo control de cronometraje, pero ya no tiene demasiada importancia, salvo el hecho de conocer si
Pascal Lino va a ser el nuevo líder, aunque eso ya parece bastante claro. La diferencia es suficientemente grande como para pensar que en los últimos 10 kilómetros no se la van a reducir, y además el pelotón ya se ha dado cuenta de que el sprint ya no es posible. Así pues habrá menos equipos interesados en buscar la victoria de etapa, que se van a jugar estos 10 corredores. Massimo Girotto, un hombre que ya sabe lo que es ganar etapas en el Tour de Francia, ha ganado 2 etapas, en el 88 una y en el 90 en Ginebra la otra. También ha ganado una etapa en la Vuelta a España en el 89, en Toledo, y también una etapa del Giro de Italia el año pasado en la edición de 1991. Harmeling, que recibía las instrucciones de Guido van Kalster. Los hombres del TVM, hombres inteligentes, acostumbrados a correr pruebas de un día y que se desenvuelven muy bien en grupos pequeños, como los corredores del Lotto, los del Buchler, esos corredores acostumbrados a correr pruebas de un día por Bélgica, por Holanda, y que se mueven mucho mejor que los españoles, por ejemplo, en llegadas en grupos pequeños. Ya está el grupo de fugados en pleno Burdeos. Ahora realizará una ronda por la ciudad para acceder hacia la zona del lago, donde, recordamos, está instalada la llegada. 9 minutos 40 segundos era la diferencia que mantenían sobre el resto de corredores supervivientes de la carrera. 195, recordamos, de los 198 que partieron de San Sebastián el pasado sábado. Vamos a ver si Pascal Lino es capaz de mantener la suficiente diferencia, aunque sea por segundos. El corredor francés, a buen seguro, no tiene en su agenda ganar el Tour de Francia, pero con la suficiente ventaja cronométrica como para vestir el maillot amarillo de líder. En el seno del equipo no pasaría nada, porque Virenque se lo cedería a él y así todos están contentos. 9 minutos 40 segundos era la diferencia a 15 kilómetros de la llegada. Vamos a ver cuál es la ventaja de estos hombres a los que da el ritmo, marca pedalada, el holandés de Brie. Mantienen sobre el resto del pelotón: de Brie, Pascal Lino, Jérôme Simon, 3 de los 10 corredores que se escapaban aproximadamente hacia el kilómetro 115, hito en el que ya se podría hablar de una fuga con caracteres absolutamente serios. Tuvieron una primera ventaja tras el control del kilómetro 120 de 6 minutos 10 segundos, y después fueron aumentándola paulatinamente hasta estos últimos tramos de la jornada, en la que, como consecuencia del mayor ritmo del pelotón, de la mayor velocidad, ha ido decreciendo, pero no de manera suficiente como para impedir que algunos de estos corredores que estamos viendo puedan hacerse con el triunfo de la jornada, y, como queda apuntado, quién sabe si con el liderato en la clasificación general. La clasificación más importante de cuantas tienen cabida en este Tour de Francia y en cualquiera de las carreras por etapas que se celebran en el mundo. Un día de gloria con el maillot amarillo, aunque no se vea refrendado por el triunfo absoluto, es muy importante en el Tour de Francia. Es más, comentábamos hoy que el triunfo de Javier Murguialday, una etapa en el Tour de Francia, había empalidecido de manera absoluta su triunfo en la Vuelta a Mallorca, uno de los más resonantes que haya conseguido en su palmarés de corredor, que ha dedicado buena parte de su actividad a ayudar a los demás, y que, cuando ha tenido oportunidad de hacer sus pinitos, ha respondido de manera afirmativa, como sucediera ayer. Pues bien, un triunfo de etapa en el Tour de Francia es muy importante. Vestir el maillot amarillo de líder, aunque sea por un día, también una cosa que muchos corredores sueñan y, sin embargo, no tienen al alcance de su mano. Jerry de Vries, que sigue marcando el ritmo en este grupo. La verdad es que sobre el papel era el más rápido de los tres. No entiendo demasiado bien por qué está trabajando en ese grupo. Quizá intenten buscar la experiencia de Noel Segers, pero Kokel Koren es un joven corredor que precisamente se defiende bien hacia arriba cuando empieza la montaña. Pero es un corredor muy joven que el año pasado tuvo bastantes problemas físicos, porque no se acababa de adaptar al largo kilometraje que tenían las etapas
en el profesionalismo. Debris a su rueda Pascal Lino, el francés que en los últimos kilómetros se ha colocado ya en las primeras posiciones y no se va a conformar, parece ser, con ser el nuevo líder del Tour, sino que va a intentar conseguir también la victoria de etapa. Le han llevado bastante cómodo los otros 10 hombres, también Jérôme Simon, que hace poco recibía las instrucciones de Serge Bougerie, su segundo director deportivo, Coquelcoren, Girotto, Rob Harmeling, Eric Van Lanker, otro hombre con mucha experiencia que aún seguro va a tener algo que decir, Sammy Morel, un hombre con buena punta también de velocidad, Noel Segers y Alan Paper, el australiano que viene de correr el Giro de Italia, que está bien de forma en esta primera semana del Tour de Francia y que va a intentar también conseguir un resultado importante antes de finalizar su carrera profesional, que como les hemos dicho ya ha anunciado que cerrará esta misma temporada. Volviendo al equipo Buchler, habrá que decir que Van der Aerden sufrió una infección de riñón tras la Vuelta a España. Ello le impidió participar en la Vuelta a Asturias y no ha llegado al Tour de Francia con las debidas garantías físicas, aunque día a día vaya recuperándose. Es un hombre muy importante para cualquier formación por su experiencia que puede depararle todavía, empleando y dosificando bien sus fuerzas, algún triunfo, pero que de momento 5 kilómetros para la llegada, por lo que respecta a Van der Aerden, le mantiene un tanto alejado de los primeros puestos. Por cierto, el corredor estudia la posibilidad de participar en las pruebas de persecución del Mundial de Pista que van a celebrarse a finales del próximo mes en Valencia. Los organizadores del Mundial Valenciano, recuerden, la prueba de fondo en carretera, muy similar a la Luis Puig, tendrá por meta Benidorm, estuvieron en la salida del Tour dando información de cuánto iba a acontecer y de cuáles eran las últimas novedades relacionadas con una prueba de capital importancia, todo un campeonato del mundo. Y es que nuestro país en el 92 está aglutinando una serie de acontecimientos de importante trascendencia. Por lo que respecta al ciclismo, la salida del Tour de Francia desde San Sebastián y la celebración en la Comunidad Valenciana de los campeonatos del mundo de pista y de carretera son, como queda expresado, un acontecimiento digno de ser realzado. Hay ya a menos de 5 kilómetros, aproximándose a 4 kilómetros para la llegada, los 10 corredores en fuga. Nadie va a evitar que ellos sean los primeros de la jornada de hoy, pero va a que ver cuál es el orden que entre ellos se establece. Asistiremos todavía a algún último intento de escapada, algún demarraje por sorpresa. He aquí el pelotón que pasa ahora bajo la pancarta de 10 kilómetros. A 8 minutos 40 segundos, la ventaja sigue siendo importante, pues, y se confirma que Pascal Lino va a ser el nuevo líder del Tour de Francia, un líder por día, pero probablemente a partir de hoy ese liderato lo va a poder mantener durante algunos días el corredor francés, puesto que de llegar con 8 minutos se colocaría con algo más de 7 minutos de ventaja con respecto a Miguel Indurain, que sería tercero en la general después de su compañero, del compañero de Lino, Richard Virenque, y eso evidentemente daría un margen de bastantes días, a no ser que sucediera alguna cosa inesperada, al RMO para disfrutar un maillot amarillo que trabajó muy bien ayer con la escapada de Richard Virenque y que también ha sabido defender hoy muy bien, colocando en esa escapada a un corredor de mucho más prestigio como es Pascal Lino. Virenque cumple este año su segunda temporada como profesional y vivió ayer prácticamente una jornada de sueño al colocarse el maillot amarillo en el tercer día de carrera, cuando está disputando además su primer Tour de Francia. 3 kilómetros ya para línea de meta, los habituales Carrefours franceses que el año pasado costaron la caída de Rolf Sorensen, un hombre que tuvo que abandonar después de esa caída cuando llevaba el maillot amarillo y que también ha abandonado en este Tour de Francia, esta vez a causa de una fiebre muy alta
que le ha obligado a bajarse de la bicicleta. No tiene Rolf Sørensen ninguna suerte con el Tour de Francia porque es ya el cuarto abandono desde que participa en la carrera francesa el rubio corredor danés. Desde luego uno de los que está sufriendo más como consecuencia de la mala suerte, ya no solo en el Tour de Francia, sino en pruebas clásicas de la Copa del Mundo y en otras que le han tenido apartado durante bastantes meses del pelotón competitivo. De Vries que sigue marcando el ritmo por delante con Lino, Simón, Coquelcoren, Harmeling, Van Lanker, Morel, Segers, Girotto y Alan Peiper se mantienen en esas posiciones. En los últimos kilómetros, Girotto yo creo que lo va a intentar antes de arriesgar las posibilidades de victoria en el sprint final, porque ahí hay hombres como Van Lanker, como Morel, que pueden tener alguna opción mayor de victoria de la que tiene en estos momentos el corredor italiano, un hombre que con los años ha ido perdiendo un poco la buena velocidad que tenía. 2 kilómetros ya para el final, para este grupo de cabeza, en el que ya solo queda por decidir el ganador de la etapa, puesto que, como les decimos, el líder ya a buen seguro va a quedar para el francés del equipo RMO, Pascal Lino, el hombre que tienen ahora nuevamente en imagen en la segunda posición de ese grupo de 10, que es cabeza de carrera. Vamos a ver cuál es la diferencia que finalmente obtiene, la ventaja que marca las diferencias entre Pascal Lino y el resto de los hombres de la general. Volvemos a reiterar que está situado a 5 minutos 6 segundos tras la etapa de ayer, noveno en la clasificación absoluta, buscando ya el último kilómetro, ya todos y cada uno viendo también la posibilidad de triunfo personal. Pascal Lino a buen seguro se va a conformar con ser el primero con vestir de amarillo aquí en Burdeos. Vamos a ver si lo consigue como consecuencia de la diferencia que haya, parece que sí, pero de cualquier manera ahí le tienen ustedes a la rueda del hombre que lleva el ritmo, de quien marca el compás del pelotón. Tal vez es que quiera disputar también el triunfo final. Último kilómetro, atención porque vamos a asistir a un momento muy interesante. Ahí tienen a Peiper saliendo desde atrás, vamos a ver si sorprende. En principio ya se le han unido a su rueda el resto de corredores, no, parece que ha tomado ventaja. Atención al australiano del Tulip. Peiper había tomado ventaja buscando ambos flancos de la carretera. Trataba de ayudarse con el viento. Aquí lo tenemos con escasísima ventaja, a punto de hacer su entrada al meta. Vamos a ver si aguanta. Coquelcoren parece ser el hombre que ha tomado la rueda de Alan Peiper. Duelo cerradísimo. Atención a Harmeling. Llega por detrás el holandés Rob Harmeling, pero el hombre del bucle está intentando hacer valer la opción que tiene para la victoria. Harmeling, que lleva algún metro de ventaja con respecto a Sami Morel, que intenta recuperar por la parte de atrás, conseguir la victoria en esta etapa, pero finalmente Rob Harmeling, el hombre del equipo TVM, ha sido el ganador de esta tercera etapa del Tour de Francia. Ya les decíamos que Morel podía ser el hombre más importante en el sprint, pero Harmeling, aprovechando ese corte que ha forzado Alan Peiper, ha reaccionado más rápido que el corredor belga del equipo Lotto y ha podido conseguir una importante victoria para un equipo que también tiene dificultades para seguir la próxima temporada. Victoria, por tanto, muy apretada de Harmeling sobre Morel, con Girotto en tercera posición y el pelotón que está enfilando ya los extrarradios de Burdeos a 5 kilómetros de la llegada, con esa desventaja que se nos señalaba en la parte inferior izquierda de la pantalla. Ahí tienen ustedes un minuto desde que entraran los 10 corredores jugados. Probablemente haya ganado algo de tiempo el pelotón. La referencia son 5 minutos 6 segundos para saber si hay cambio de líder. El beneficiado sería Pascal Lino. Y ahí tienen al pelotón a punto ya de hacer su entrada en la zona del lago.
Rob Harmelin tiene además una buena anécdota, fue el último clasificado de la pasada edición del Tour de Francia, el 158, y se está produciendo una circunstancia similar a la que pasó con Edrio Leoni en el Giro de Italia cuando ganó su primera etapa. También había sido el último corredor clasificado en el Giro de Italia de 1991. Harmelin ha corrido también la Vuelta a España esta temporada y tan solo tenía una victoria hasta el momento en el profesionalismo, además una victoria de una carrera pequeña como el Criterium de Tiel en Holanda, una carrera que no es puntuable para la FICP. Así pues, Harmelin, que ha conseguido también su mayor éxito, y vamos a ver ahora con qué diferencia llega este pelotón para ver si definitivamente Pascal Lino va a ser o no el nuevo líder del Tour de Francia. Como viene siendo constante desde que viéramos las primeras imágenes del pelotón, los hombres del Banesto están en la cabeza del mismo, imponiendo su orden y su velocidad. 4 kilómetros para el final de etapa en lo que respecta a estos corredores. Evidentemente, miren que ya ha superado a Miguel Indurain y a Gianni Buño, Pascal Lino, y solo queda por decidir la ventaja que consigue ese pelotón, que tendría que ser superior o inferior a los 5 minutos y 6 segundos para que Richard Virenque mantuviera un día más el maillot amarillo de líder del Tour de Francia. Va a estar por ahí la diferencia, el pelotón ha aumentado mucho el ritmo en las últimas posiciones. Ahí pueden ver a Gianni Buño, un hombre que suele colocarse siempre por delante en la parte final del recorrido para evitar problemas con las caídas. Pasan ya 3 minutos y 25 segundos, casi con toda seguridad. Pascal Lino va a batir estos 5 minutos y 6 segundos de ventaja que le llevaba su compañero Richard Virenque. Están a punto de superar la pancarta de 3 kilómetros con toda seguridad. Pascal Lino va a ser el nuevo líder del Tour de Francia. Y eso que el pelotón está rodando a una gran velocidad, favorecido por el terreno llano. Va a entrar ya en los 4 minutos de desventaja por lo que respecta a los hombres que han hecho ya su aparición por meta. Recordamos, victoria en la tercera etapa para Harmelin, con Morels en segunda posición y el italiano Massimo Girotto en tercera. El primer tirón serio, a poco de la llegada, fue obra de Alan Piper. Buscó la sorpresa por ambos lados de la calzada, pero no pudo ser, no tuvo la fuerza suficiente o no sorprendió de la manera debida a sus rivales. Harmelin fue prosperando en su posición y en un cerradísimo sprint con Morels se ha llevado la victoria de etapa en esta tercera del Tour. Ahí ven ustedes a Gilbert Duclos-Lassalle, los corredores a 2 kilómetros de la llegada. Ya puede asegurarse prácticamente el maillot amarillo de Pascal Lino. Está siendo asediado por los compañeros de la prensa gráfica, los compañeros entrevistadores. Para él es todo un acontecimiento. En este mismo instante es líder del Tour de Francia Pascal Lino. Recordamos, en la primera etapa, la San Sebastián fue uno de los grandes protagonistas. Al final no tuvo la suerte de vida, pero sin embargo hoy ha logrado con astucia, colocándose en una escapada que llegó a tener una diferencia máxima de 14 minutos 20 segundos, hacerse con el maillot amarillo en unos tiempos que habremos de ver cómo se concretan una vez de que este largo y estirado pelotón haga su entrada en la meta de Burdeos. De momento ya camino de los 6 minutos. Insistimos, Lino estaba, tras la etapa de ayer, en la clasificación general en 9ª posición a 5 minutos 6 segundos. El grupo que llega también ya a la pancarta de 1 kilómetro, recuerden, 32 segundos tan solo de diferencia entre Miguel Indurain y Pascal Lino en la clasificación general. Así pues, probablemente se va a colocar con más de 6 minutos el corredor francés, un hombre ya muy importante y que va a intentar mantener durante muchos días
ese maillot amarillo. Yo creo que a partir de hoy va a ser un poco más estable ese maillot amarillo, puesto que ya se ha pasado la montaña y se entra en etapas de mucho más fácil control. Todo el grueso del pelotón cubriendo los últimos metros para la llegada. También interesa, vemos a Musiu, el campeón belga. Atención, porque es importante lo que pueda acontecer, por lo que tiene de ver en acción a los mejores sprinters que hay en carrera. Musiu, al final el campeón belga se ha llevado la 11ª posición, dando tiempo al pelotón. Pero hay que destacar que ni Van Poppel, ni Atul Japarov, ni tampoco Cipollini han entrado en ese sprint. Así pues, el maillot amarillo que va a pasar a las espaldas de Pascal Lino, el corredor francés del equipo de Remeo, que va a tomar el relevo de Richard Virenque, de su compañero en esta clasificación. Destacar que va a tomar aproximadamente 6 minutos y 25 segundos de ventaja con respecto a Miguel Indurain y al resto de favoritos, como por ejemplo Gianni Buño, cosa que le va a servir para mantener durante bastantes días ese maillot amarillo en este Tour de Francia. Con cambio de líder en la carrera francesa, pues vamos a despedir esta transmisión recordando que mañana se disputa una importante etapa contrarreloj por equipos en Libourne, 63 kilómetros y medio, y la narración a través de la 2 muy pronto, a partir de las 11:10 de la mañana aproximadamente. Señoras y señores, desde Burdeos, gracias por su atención. Buenas tardes, adelante Torre España.